presencia del Señor. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, hoy es el día, hoy es el tiempo en el cual nosotros debemos de buscar ¿a quién? Al Señor. Y buscarlo de todo Corazón. De todo corazón, con sinceridad, mis hermanos, de verdad, no a medias. No podemos tener un pie en Dios y otro en el diablo, a que nos resbalamos. Amén. Ustedes han visto cuando usted pone un pie en un sitio y otro en otro y se puede caer. se descarga. Porque los pies hay que mantenerlos como Firmes. y para mantenerlos firmes hay que estar juntos. Cuando usted quiere mantenerse firme en un lugar, tiene que tener los dos pies juntos para mantener la estabilidad, la firmeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón. Si estamos en Dios, estamos en Dios. Y si estamos en el mundo, estamos en el mundo. Porque Dios le dijo a una de las iglesias, creo que es la de Sardi, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. ¿Usted ha tomado agua tibia? ¿A que provoca arcadas? Si a nosotros no nos gusta el agua caliente, a Dios tampoco. Tan templada, perdón. O estamos. ¿Por qué dice frío o caliente? Porque el que está caliente, digamos que está en Dios. El que está frío está definido, no está en Dios. Y ese puede reconocer su situación y volverse a Dios. Pero el que está tibio es que ese no reconoce su condición, porque él cree que está dentro. Y como estoy dentro, no mejoro. ¿Por qué? Porque yo estoy, y si estoy, ¿para qué voy a hacer más? Estoy bien, estoy tranquilo, me divierto, voy a la iglesia, me gozo, vuelvo a mi casa y hago mi vida. Pero Dios está demandando ¿de qué? De determinación en la vida de cada uno de nosotros. O somos o no somos. O le buscamos de todo corazón o no le buscamos. Pero no podemos estar jugando a si estoy o no estoy. Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra. Volvemos al capítulo 9 de Marcos, en su capítulo 1, versículo 1. Pues la semana pasada no concluí el mensaje y no me gusta dejar comida media. Me gusta que se alimenten completo. Si sobra, se queda para la semana siguiente, porque la palabra de Dios toda es buena. Amén. Y hay que aprovecharla toda. Así que en su versículo 1 del capítulo 9 volvemos a leer. Dice que también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Señor, te adoramos, te bendecimos. Padre, te damos gloria y te damos honra en esta mañana, Dios. Gracias, soberano, porque tú eres Dios bueno. Gracias por tu amor, por tu gran bondad, con que nos amas, Señor. Mira tu iglesia, estamos hoy en tu casa, Dios mío. Mira cada vida, cada corazón que está aquí dispuesto, Dios mío. Yo te pido que tú prepares los corazones, que abra los entendimientos, Dios mío, de cada uno de los que hoy aquí presente estamos en este lugar, para que tú ministres nuestros corazones, para que podamos entender el valor, Dios mío, de buscarte y de servirte, Dios. Padre celestial, en tus manos estoy. Te ruego que me uses para gloria y honra de tu nombre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y estamos viendo cómo Jesús está dando a conocer de los suyos. Y la semana pasada estuvimos viendo, ¿no?, que Jesús le hacía una promesa a sus discípulos y Él les decía que algunos de los que estaban allí presentes no iban a ver la muerte antes de ver al reino de Dios venir en poder. Y decíamos que era una cuestión que trajo mucha cola, porque ya todos los discípulos de Cristo habían muerto, y estuvimos viendo algunas referencias con lo que significaba el reino de los cielos. Y luego vimos y afirmamos que Jesús se estaba refiriendo específicamente a que algunos de los discípulos de Cristo iban a ver que la gloria de Dios, la gloria de Cristo, el Cristo glorificado, ellos iban a tener esa oportunidad de ver. Y estos hombres, los cuales iban a ver al Cristo glorificado, eran Pedro, Juan y Jacobo, a quienes Jesús 6 días después tomó y se fue con ellos al monte a orar. Y mientras oraba allí con estos 3 discípulos, que eran los del círculo más cercano de Jesús, y decíamos que en otras ocasiones llegamos a ver a Pedro y a Jacobo y a Juan en asuntos únicos con nuestro amado Señor Jesucristo, y son los elegidos ahora para
vivir ese momento tan especial en el cual Jesús lo había llevado allí al monte Tabor para orar con ellos aparte. Vemos que el resto de los discípulos se quedan y Jesús solo se lleva a estos 3 hombres. Y mientras Jesús oraba allí con ellos, Él fue transformado. Ellos tuvieron la oportunidad de verle tal y como Él es. Esa gloria que estaba vedada mientras Jesús estuvo en la tierra, Juan, Jacobo y Pedro vivieron este momento tan glorioso de conocer a Jesús, pero también tuvieron la oportunidad de conocer a Elías y a Moisés, porque ellos habían escuchado hablar de quién era Elías, de quién era Moisés, pero ahora le vieron, porque ellos bajaron para hablar con Cristo y para dar testimonio. Como tanto Elías como Moisés, ellos representaban la ley y los profetas, y ellos estaban a la vez dando testimonio de que en Cristo se había cumplido lo que estaba en la ley y lo que estaba en la profecía de Él. Y dice que también se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vemos que en toda su plenitud los discípulos, o estos discípulos, pudieron ver y conocer quién era Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está esperando? Que hoy usted y yo podamos conocerlo a plenitud. Ya Él ha sido revelado. Y aunque Jesús le había pedido a sus discípulos que ellos no divulgaran todo lo que habían vivido, lo hizo con un propósito y con un plan. Y por eso esta experiencia que los discípulos tuvieron por un tiempo era algo para ellos personal, que solo ellos habían vivido y no lo debían de compartir con nadie. Hay experiencia en la vida de cada uno de nosotros que se hace personal y única. Hay cosas que usted vive en la intimidad con Dios que no se la puede explicar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no se la creen. No, a veces usted le puede hablar a alguien de una experiencia tan gloriosa que usted ha vivido con Dios, y esa es su experiencia. Cierto que de esa experiencia no podemos hacer doctrina. No podemos decirle a alguien: hazlo así, búscalo así, porque tú verás. No, esa es tu experiencia que has vivido con Dios. Dios te ha dado una oportunidad de conocerle en la intimidad. Pero ¿cuándo se da eso, mis hermanos? Cuando usted busca de Dios. O sea, vemos aquí a 3 discípulos que son los que participan en un momento tan importante en la vida de Cristo como es el darse a conocer a los suyos. Y usted pregunta: ¿por qué los demás no estaban? Eran 12, y de 12
solo 3 vivieron aquel momento, aquella experiencia. ¿Por qué? Porque esos 3 son los que estaban más cerca de Jesús. Son los que estaban más interesados, los que siempre andaban procurando, ya sea preguntar, ya sea servir, ya sea atender, estaban ahí, cerquita del Maestro. Y en el momento que Jesús necesitaba, ahí estaban ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3 que estaban al lado del Señor y los que tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia extraordinaria como la de conocer al Señor. Y dice el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie le dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ellos, lo que ellos vieron, mis hermanos, y contemplaron esa gloria de Jesús, ellos debían de mantenerlo en secreto hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando ellos descienden del monte, ellos no descienden solo, sino que descienden también ¿con quién? Con Jesús. A veces nosotros nos vamos a orar en nuestra intimidad y de ahí nos levantamos a pelear. ¿Por qué? Porque no descendemos con Jesús. Descendemos nosotros del momento de la intimidad, de la oración, y descendemos sin Jesús. A Jesús lo dejamos a donde fuimos con Él, pero es necesario que nosotros en nuestras vidas, Jesús esté como permanente, para que todas nuestras acciones estén unidas o ligadas ¿a quién? A Jesús. Porque cuando andamos con Él, nosotros nos corregimos, somos prudentes, no hablamos a la ligera, no le contestamos al que nos habla mal. ¿Por qué? Porque Jesús va con nosotros. Y en todo momento y en todo lugar, Jesús tiene que estar ir con nosotros. Y vemos a los discípulos que descienden nuevamente después de este gran momento. Ellos descienden junto con Jesús. Y aunque Pedro quería permanecer allí, quedaba tarea que hacer todavía. Porque es cierto que cuando nosotros vivimos un momento de gloria, nosotros no queremos descender del momento que estamos viviendo. Pero no solamente es el momento de gloria, es un momento que Dios nos da para reafirmar nuestra fe. Pero necesitamos que continuar en las labores que nos corresponde hacer. Porque hay trabajo que hacer, tanto de manera secular como de manera espiritual. Yo no puedo vivir en un estado de gloria permanente mientras los inconversos se pierden allá afuera. Yo no puedo vivir en un estado de gloria permanente donde mi familia está descuidada. ¿O no?
Cuando mi casa está sin barrer, cuando mi familia no ha comido. Hay cosas de las que también nosotros tenemos que ocuparnos. Y vemos cómo el mismo Jesús es ejemplo de ello. Pedro dijo, vamos a hacer aquí 3 enramadas y vamos a quedarnos gozándonos en este lugar, porque la cosa aquí está buena. Y cuando la cosa está buena, usted no se quiere ir. Pero todo tiene su tiempo y su momento. No todo es para siempre. La vida del creyente tiene que ser una vida victoriosa de gozo en gozo, sin olvidar las responsabilidades que nos corresponden. Y por eso Jesús descendió del monte. Porque aunque estaban viviendo un momento glorioso, era necesario bajar del monte, porque Jesús iba a ser sacrificado. A veces bajamos del monte, mis hermanos, para ser sacrificados. A veces usted se levanta de orar y lo primero que le viene es una prueba. Y usted dice, pero si estaba orando. Gloria a Dios que te pilló orando. ¿Por qué? Porque está mejor preparado. Y vemos que Jesús le manda que no le dijeran a nadie lo que ellos habían vivido. Ese gozo era para ellos mismos, ni siquiera a sus otros compañeros discípulos, pues Jesús, mis hermanos, no quería que lo que ellos habían visto les sirviera de obstáculo al padecimiento que en pocos días él debía sufrir. Y de ahí que Jesús a este evento le pone fecha límite. Por eso él le dice, no lo van a comentar hasta que el Hijo del Hombre resucite. Esa era la fecha límite que Jesús le pone a ellos, porque después de su resurrección, entonces ellos iban a comprender que por qué Jesús debía de morir, y que debía de morir para mostrar su poder sobre la muerte y su autoridad como Rey de todo. Pero no sin antes, él no quería ningún tipo de publicidad. Por eso también vemos a Jesús cómo manda a callar a los demonios cuando ellos le reconocen, porque él venía con un propósito. Pero sabemos cuán complicado es muchas veces el mantener un secreto como este. Y dice el versículo 10, y guardaron la palabra entre sí. O sea, que ellos fueron obedientes a lo que Jesús le había pedido. No lo comenten con nadie. Esto es un momento que fue revelado a ustedes y para ustedes. Ahora no lo comenten con nadie. Y dice que discutiendo qué sería aquello de la resurrección de los muertos. Ellos guardaban el secreto, pero entre ellos discutían sobre de qué nos habla el Señor. ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos cuenta que debía de resucitar? Para los discípulos, mis hermanos, no era fácil entender todo aquello.
pues todo para ellos era nuevo. Cada palabra de Jesús, cada vivencia a ellos los abrumaba, porque ellos no eran los maestros de la ley. Los maestros de la ley sí estaban al tanto de cómo y a qué venía el Mesías, mas sin embargo estos hombres eran simples pescadores siguiendo a Jesús con pasión. Es distinto, por ejemplo, cuando uno ha nacido en el Evangelio y entiende, porque esa es, tú has nacido allí y tú naces oyendo sobre la palabra de Dios, pero cuando una persona viene a la iglesia que apenas le han dicho Jesús te ama, para ellos no entienden casi nada. Hay que tener mucha paciencia, ¿no?, para irle explicando todas las cosas. Pero aunque ellos no entendían todo, ellos comienzan entre ellos a indagar sobre a qué se refería Jesús con la resurrección. Aunque ellos sí ya creían en la resurrección de los muertos, porque como israelitas habían grupos religiosos que sí hablaban de la resurrección de los muertos, pero lo que ellos no entendían era que Jesús fuera a resucitar, porque habían entendido que Él era el Mesías y le era difícil entender que el Mesías tuviera que sufrir, pues habían aprendido que el Mesías sería el gran rey y por lo tanto vendría en defensa del pueblo de Israel. Pero ante todo esto, ellos también les surge una pregunta que le hacen a Jesús. Y en el versículo 11 le dicen, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos le dicen a Jesús, los escribas dicen que antes que venga el Mesías vendrá Elías. Ellos acababan de ver a Elías y no habían escuchado nada de su venida. Así que ellos ahora quieren saber qué tan cierto es esto, o si ese era el momento de la venida de Elías, ese momento que ellos vieron. Pues lo que los escribas decían lo encontramos en Malaquías 4:5, que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por lo que ellos citaban era cierto. Esta era una de las tantas profecías que había sobre la venida de Cristo. Y esta en específico se esperaba antes de que apareciera el Mesías. Y de ahí es que viene la duda de los discípulos. Si Elías viene primero y el Mesías ya está aquí, y Elías, ¿por qué no ha venido entonces? ¿Por qué no supimos de esa venida de Cristo? Vemos que en el versículo 12 Jesús le responde y dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero,
y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Jesús, mis hermanos, no invalidó lo que dicen las Escrituras y responde conforme a lo que ellas dicen. Elías vendrá primero. Pero esta es una profecía de doble cumplimiento. Porque Elías no venía en la primera venida del Señor, porque el pueblo aún no estaba preparado, sino que el que venía era Juan con el espíritu de Elías. Por eso en Lucas, cuando el ángel del Señor le está hablando a Zacarías, que es el padre de Juan, y le cuenta que él y su mujer van a tener un hijo, y le está dando la característica que va a tener ese hijo, y en el 1:17 le dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan había venido en el espíritu de Elías, y aunque él no era Elías en persona, su venida fue parte de ese cumplimiento de Malaquías, que la presencia de Elías, o sea, de Juan, iba a abrir el camino para el ministerio de Jesús. Y en Marcos, en su capítulo 1, versículo 2, dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos, el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón del pecado. Y salían a él toda la provincia de Judea, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan cumplió esta profecía en parte por cuanto él predicó sobre la necesidad de volverse a Dios en arrepentimiento. El pueblo de Israel, mis hermanos, se habían olvidado de Dios y vivían de espalda a Dios, porque los líderes religiosos que los pastoreaban no los dirigían a Dios, no llevaban al pueblo a Dios, sino que se aprovechaban del pueblo. Y Juan viene con un mensaje contundente: gloria a Dios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Juan traía de arrepentimiento. Y por eso vemos que en Juan
se estaba cumpliendo esta profecía. Jesús también le dice que también en ese tiempo que vendría Juan es el tiempo que el Hijo del Hombre iba a padecer, pues iba a ser tenido en nada, porque no era lo que el pueblo de Israel esperaba de él. Por lo que la primera venida del Mesías, el pueblo de Israel lo iba a desechar, porque él no era para ellos el Mesías esperado. El cumplimiento de esta segunda parte de esta profecía se cree que se cumplirá por allá en Apocalipsis, en su capítulo 11, que nos habla de que de esos dos testigos, que se habla de que esos dos testigos que van a aparecer antes de la venida de Cristo serían Moisés y Elías. Y en su versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso se cree que ahí se cumplirá la segunda parte de esta profecía. Los escribas, mis hermanos, escudriñaban las escrituras, por eso ellos son capaces de acertar con la profecía que los discípulos le preguntan a Cristo. Lo que ellos ignoraron fueron los tiempos de ese cumplimiento. Y qué triste para ellos, que se habían preparado toda la vida para ese momento, mas sin embargo lo estaban viviendo sin saberlo. Así hay muchos creyentes que están viviendo los últimos tiempos, los últimos días de su vida sin saberlo. ¿Y esto por qué le pasa? Por la obstinación de sus corazones. Pues desde la aparición de Juan el Bautista debieron de ver las señales, y en vez de percatarse y prestar atención y alinearse con los acontecimientos de la época, tomaron la decisión de levantarse contra Juan, que era el que representaba al Elías esperado, y por lo tanto rechazaron al Mesías. Vemos que una cosa condujo a la otra. Al ellos rechazar a Juan, que debía de venir antes que Jesús apareciera, también consigo rechazaron a Jesús. Al no reconocer ellos el espíritu que había en Juan y el poder con que Juan había venido, hicieron todo cuanto quisieron de él. Dice el versículo 13:
pero os digo que Elías ya vino. Jesús primero le dijo, sí, efectivamente, Elías va a venir primero. Pero luego le dice, pero Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Juan, mis hermanos, sufrió el rechazo y el martirio de manos de Herodes Antipa y de Herodías. En Mateo 14:3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que quisiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Hicieron con él todo cuanto quisieron, como también aconteció con ¿quién? Con Elías, mis hermanos. Jezabel y Acab quisieron matar a Elías. Y dice Primero de Reyes, en su capítulo 19, versículo 1. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no pongo tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué pasó con Elías? Elías se había levantado contra los profetas de Baal y los puso a prueba, y después de desafiarlo, los mató a todos. Estos profetas estaban puestos allí porque por Jezabel, que era una sacerdotisa del pueblo pagano. Y cuando ella se entera de que sus profetas fueron muertos por Elías, ella lo persiguió para matarlo. Elías se tuvo que esconder. Elías no lo mataron porque el plan de Dios era que no muriera, porque el propósito de Dios era llevárselo. Pero Elías se vio arrinconado por una mujer que lo quería matar. ¿Por qué? Porque los hombres, mis hermanos, y mujeres que están llamados por Dios, pueden ser expuestos por hombres que no están de acuerdo y siempre procuran que quitarlos del medio porque les estorba. Y Elías era un estorbo para el reinado de Acab, que estaba reinando fuera de la voluntad de Dios. Fuera, ¿por qué? Porque llevaba al pueblo a pecar, a vivir en la idolatría. Y se levanta un hombre como Elías a poner orden y a decirle al pueblo que los dioses que ellos están adorando no es el Dios de Israel. Y cuando usted le dice la verdad a la gente,
van a por usted. Si usted no quiere problemas, no le diga la verdad a la gente. Porque cuando usted confronta a las personas con la verdad, es como cuando usted acorrala a un ratón. El que sale corriendo es usted. Porque el ratón va a por usted. Así hizo Jezabel con Elías. Lo quiso acorralar porque ella entendió que ese hombre le estaba sirviendo de obstáculo a sus planes y a su propósito. Y así, mis hermanos, como Elías sufrió de mano del gobierno que estaba dirigiendo al pueblo de Israel, Juan sufrió de mano de los gobernantes que estaban dirigiendo al pueblo de Dios. Aleluya. Pero también nuestro Señor Jesucristo sufrió de manos de esos gobernantes. Dice Mateo en su capítulo 26, versículo 3: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Quiénes serán estos? Las autoridades del pueblo. Pero decían: no durante las fiestas, para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que el enviado de Dios, que era Juan, para abrir el camino, para traer el corazón del hombre hacia Dios, el pueblo lo desechó. Él habló sobre el arrepentimiento. Juan habló sobre la oportunidad que el pueblo de Israel tenía para volverse a Dios. Y eso le trajo la muerte a Juan el Bautista. Luego vino Jesús como ese Mesías esperado, y también ellos se pusieron de acuerdo para prenderle con engaño y para matarle, porque el pueblo de Israel endureció su corazón hacia Dios y no quiso saber nada, no quiso tener nada con Dios. Esa fue la manera de cómo ellos respondieron, mis hermanos. Nosotros somos llamados a no endurecer nuestros corazones, a estar, como decía nuestra hermana Sujei anoche, tener ceñidos nuestros entendimientos. Los lomos de nuestro entendimiento necesitamos tenerlos ceñidos, tenerlos presto, preparado para entender y comprender que este mundo, mis hermanos, nada nos puede ofrecer. Que tenemos que estar asidos, agarrados de las promesas de Dios y de su venida. Es cierto que muchas veces tenemos la venida del Señor por tardanza. Algún día vendrá Cristo. ¿Quién sabe los miles de años que nos faltan? Ahora muchos dicen: es que todavía todo el mundo no se le ha predicado el Evangelio. Estate quieto, que todavía falta para que venga Cristo. Cuidado. Abra los ojos, porque Cristo puede venir
cuando menos nosotros lo esperemos. Porque como todavía estamos mirando la señal que falta y no la señal que se está cumpliendo, nos pueden sorprender. Aleluya. Así que apercíbase, mis hermanos, prepárese, revise su lámpara, mire su condición, su vida, su relación con Dios. ¿Está usted en Dios o está pasando el tiempo? ¿En qué estamos? Y si está con Dios, apercíbase, prepare su lámpara, revísela, échele aceite. Si está desanimado porque hay circunstancia, porque hay problema, porque hay lucha, échele aceite a esa lámpara. Hermano, ¿y cómo le echo aceite? De rodilla y con la palabra en mano. Esa es la manera de tú echarle aceite a tu lámpara. Cuando usted comienza a entrar en intimidad con Dios, a buscar a Dios de verdad y de corazón. Y aunque la cosa, la circunstancia aprieten más, no se preocupe, que Dios está contigo. Así que, mis hermanos, Dios nos bendiga y nos ayude cada día a serle fiel.